Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Vamos a hablar un poco de economía en el día de hoy. Vamos a hablar con Juan Ramón Mejía, quien nos va a resolver el mundo. ¿Por qué será? Que esa es la percepción que se tiene. Buenos días, señor Mejía, un placer. Muy buenos días, encantadísimo Qué de estar bueno aquí. que está por aquí en un momento en que tenemos un tema tan importante como es el tema de la economía. Bueno, hay mucha gente que se pregunta, señor Mejía, el gobierno dispuso la rebaja a tasa cero de los aranceles a 67 productos. Ya eso está vigente hace un mes, o sea, la importación. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿eso no se ha reflejado en los precios? Bueno, lo primero que tengo que comentar es que nosotros estamos de acuerdo con el arancel cero en los productos. Con lo que no estamos de acuerdo es con la lista de productos. Con la lista de Ok, productos. exacto. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque nosotros somos productores de pollo. Incluso exportamos pollo a la vecina, Exactamente. al vecino país, a los hermanos haitianos. Nosotros somos autosuficientes en pan. Nosotros importamos la materia prima del pan, pero hay un sinnúmero de panaderías en todo el territorio nacional que generan empleo, que generan riqueza, que pagan un alquiler. Tienen trabajadores en tienen cantidad. trabajadores que lo llevan a los diferentes colmados, a los diferentes supermercados ese pan. Y es una fuente de desarrollo, de crecimiento, de empleo en el país. Y bien que se traiga el trigo con arancel cero, incluso que se subsidie con esta inflación internacional. Pero usted lo ha dicho, el trigo. El trigo, claro, el trigo sí, pero no el pan. ¿Cómo tú vas a poner una ley donde estás hablando de pan sobao y pan de agua? Yo creo que hasta para importarlo habrá que buscar Vamos a traer 3 contenedores de pan sobao. habrá que buscar una denominación de algo parecido, porque no creo que internacionalmente ni se llamen sobao ni se llamen de agua. ¿Verdad? Deben tener algún tipo de, en las aduanas, ¿Alguna especificación? Yo creo que la van a tener que inventar, porque todavía no la habían importado, porque siempre hemos sido uno grande. Trigo manufacturado. No, y que no lleguemos a Navidad, que van a incluir la telera. La telera. Ay, La telera. La verdad es que la improvisación alguna vez trae ese Ahora, tipo de consecuencias. con el pan sucede lo mismo que con los productos agropecuarios, porque no era prudente, por ejemplo, mejor le rebajamos al quintal de abono, al fungicida, al herbicida, a los tractores de arar la tierra, a los implementos agrícolas. ¿No era mejor rebajarle el arancel a eso y poner a producir nuestro país? Sucede exactamente lo mismo. Lo primero es que genera empleo, genera riqueza, genera producción, genera dinamismo económico cuando esa gente está produciendo. Pero adicionalmente, estamos hablando de que internacionalmente hay una crisis que puede llevar a un desabastecimiento de los mercados internacionales. Cuando tú oyes hablar de eso, tú lo primero que piensas es en seguridad alimentaria para los dominicanos. ¿Y cómo se garantiza la seguridad alimentaria? Promoviendo la agricultura, promoviendo la agropecuaria. Y si nosotros importamos y ponemos arancel cero a las importaciones, probablemente de productos que tengan práctica de dumping, o sea, que hayan sido subsidiados en sus países de origen, cuando vienen a República Dominicana están compitiendo de una forma desleal entre los productores dominicanos y eso genera un desincentivo a la producción y un mayor riesgo de que si llega el desabastecimiento internacional del cual se está hablando, pues obviamente aquí pudiéramos pasarla bien difícil. Todo lo contrario de lo que nosotros promovemos, que decimos que lo que hay que, como tú bien dices, es incentivar, es subsidiar la materia prima, subsidiar la urea, que es lo que se utiliza para el principal químico que se utiliza para la fertilización de las tierras. Todo eso es lo que el gobierno tiene que subsidiarle al agricultor y ayudarlo con
con que agricultura tenga tractores, que le pueda ayudar con el arado, que puedan darle las semillas y todo ese tipo de cosas, de manera que puedan ser rentables para el que produce y adicionalmente que puedan llegar a los mercados de una manera más económica. Otra cosa que puede hacer el gobierno es ayudar en la transportación, en reducir las intermediaciones de esos productos para que le llegue más económicamente a cada una de las familias dominicanas. El gobierno ha tomado otra decisión, nosotros consideramos que errada, sin embargo, posteriormente de la decisión de arancel cero, ellos hicieron el programa de República Dominicana Siembra RD. Siembra RD, lo dije al revés, Siembra RD, que es una propuesta que yo creo que fue escuchando a los sectores productivos y a la fuerza del pueblo que 1000 veces señaló que era errado el hecho de incentivar la importación y no la producción. Fíjate que el presidente hablaba una semana de que iba a importar carnes con hueso y sin hueso, como dice la ley de arancel cero, y la semana siguiente decía, vamos a hacer siembra RD y vamos a incentivar la producción ahora que se abrieron las exportaciones de carne. ¿Lo vamos a importar o vamos a exportar? Pero nada, en fin, se trata de improvisación. Pero en la fuerza del pueblo y por la experiencia ya en el área económica, ¿cuál es la perspectiva que ustedes estiman? Porque vemos, por ejemplo, que hoy el Fondo Monetario Internacional está alertando precisamente de la situación económica en América Latina y en el caso, habla específicamente del caso República Dominicana, por las mismas valoraciones que se tenían del crecimiento económico. Mira, las economías a nivel mundial han tomado la decisión de desacelerar las economías a través de políticas monetarias. Todos los bancos centrales han comenzado a subir, y nosotros no escapamos ni somos la excepción, han comenzado a subir su tasa de referencia del Banco Central. El gobierno norteamericano lo ha hecho, en toda Europa se ha hecho. Incluso ayer fue un día muy particular, ayer martes las bolsas de los principales países de Europa se cayó en casi un 3%. El precio del petróleo llegó a $100, habíamos hablado de 115, casi 120, se cayó. ¿Qué pasa? Es un mercado de capitales, esos recursos, dinero golondrina, como le dicen, siempre están buscando el refugio a la mayor rentabilidad. Cuando se estalla la guerra y se dice, bueno, el trigo se produce, los principales productores de trigo son Rusia y Ucrania, de metales, de muchísimas cosas, son esos dos países. Eso, la expectativa genera que va a subir de precio. Entonces muchos recursos comienzan a comprar a futuro esos bienes. Pero una vez las expectativas ahora es desaceleración de todas las economías a nivel global, que va a pararse el crecimiento económico, ya comienzan a reaccionar los mercados en buscar otro tipo de refugio, como el mismo dólar y ese tipo de cosas. República Dominicana, nosotros somos un país altamente dependiente de tres cosas: las exportaciones de textiles y las exportaciones de lo que hacemos en zona franca. Nosotros somos muy dependientes de las remesas, que gracias a Dios, en el periodo en el que el turismo prácticamente se detuvo en la pandemia, fue compensado con un aumento significativo de las remesas gracias a las ayudas que dio Estados Unidos a los ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos o que son nacionalizados norteamericanos ya, pero son dominicanos. Esas remesas se mantuvieron bien altas. Y la otra actividad económica de nuestra industria sin chimenea, que es el turismo. Pues si la economía llega a recesión, la de Europa y la de Estados Unidos, que son potencialmente los países que más relaciones tienen con nosotros, usted puede estar seguro que las remesas van a bajar. Usted puede estar seguro que la gente de allá viajará menos, o sea que el turismo puede bajar. Y van a demandar menos esos productos textiles que se fabrican en la República Dominicana, por lo que nuestras exportaciones pueden bajar. Sin duda, nosotros estamos ante un panorama de una recesión en los próximos, yo diría a final de este año, principio del 2023. Yo entiendo que, y así lo ven los mercados internacionales y los principales expertos económicos, va a haber una recesión global
que República Dominicana no va a escapar de eso. Y una recesión en medio de un proceso inflacionario se llama estanflación, poco crecimiento, con un nivel de inflación constante, definitivamente va a traer grandes malestares a la población y a población vulnerable de República Dominicana. ¿Por qué yo hablo de población vulnerable? Porque en los países como los nuestros hay clases sociales que viajan 5 veces al año y cuando a esa gente le hay inflación y hay problemas económicos, pues viajan 3 o viajan 2. El que va a los restaurantes 3 veces a la semana irá 2 veces, irá 1. La de Cuba. El que ahorra dejará de ahorrar, pero la gran mayoría de los dominicanos lo que hacemos es comer y tendremos que dejar de comer. Y eso es lo preocupante. Pero eso es imposible. Pero sí pasan a niveles de extrema pobreza. Esa clase pobre fácilmente solamente necesita un porcentaje mínimo. ¿Usted cree que...? Y un elemento que el gobierno no sé cómo no lo ve y cómo no lo toma en consideración, un elemento que genera inflación en cadena. Si hay 2 cosas que generan inflación en todos los sectores, son, y se llaman, o sea, son la misma cosa, es la energía. El petróleo, que produce energía, y la energía eléctrica. Cuando usted sube la energía eléctrica, las actividades productivas del país, la de zona franca, la de producción agropecuaria, la fabricación de pan, todas las actividades productivas, le impacta el aumento de la tarifa energética. La comercialización, las tiendas utilizan aire, impacta. Es un elemento que genera inflación en cadena a todos los demás Dice sectores. alguna gente que la clase media se ha puesto chiquita. Sí, no, definitivamente todas las clases. Por eso le hablaba de la más pobre pasa a extrema pobreza, pero la clase media Pasa pobre. Pasa pobre, está muy restringida, está muy restringida. La situación económica, y no es, a mí no me gusta, yo no soy un opositor que critica por criticar. Hay un tema, por ejemplo. El Banco Central en los últimos meses ha tenido que subir en 2 ocasiones el asunto de la tasa monetaria. 4 veces va. Eso, ¿de qué manera se refleja en los préstamos de la mayoría de la gente con los bancos comerciales? Es otro elemento que al final resulta inflacionario. Sin lugar a duda, las tasas de interés no van a reaccionar inmediatamente, pero en el mediano plazo, a finales de este año, comenzará a sentirse cuando cada vez que haya que revisar una tasa, porque tú vas a una feria de vehículos y te dicen tienes un año garantizado con esa tasa. Sí. Pero un año, cuando vence ese año, te van a cambiar la tasa de interés. Y el depositante cuando ve que están subiendo la tasa exige mejores tasas para sus ahorros y entonces los préstamos necesariamente toca subirlos también. Y muchos empresarios, muchos emprendedores que están pensando hacer un negocio, cuando se sientan a tirar los números, tomando un préstamo para poner una fábrica de cualquier cosa, de botellitas de agua, pues cuando hace el análisis, pues no le dan los números con las nuevas tasas de interés. Entonces el emprendedurismo también baja, la economía se hace lenta, se pone... Y obviamente es un elemento un poco inflacionario, pero la reducción de la demanda resulta más beneficiosa para controlar la inflación. Y por eso todos los bancos centrales, no solo el de la República Dominicana, ha estado generando aumentos de tasas de interés. ¿Qué proponen ustedes como expertos en el área económica qué hacer para un país que llevaba un ritmo de crecimiento resaltado por los diferentes organismos internacionales, para un país que venía en un proceso pujante de desarrollo? ¿Qué hacer entonces en medio de todo esto? Mira, son circunstancias bien diferentes, hay que decirlo, y no me gusta criticar por criticar ni decir que el gobierno todo lo hace mal, sino que hay un entorno internacional que es muy desfavorable. Ahora, dentro de ese entorno internacional, una ley de arancel cero de productos terminados desincentiva la producción. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo y como economistas sin Fuerza del Pueblo, yo les digo que definitivamente donde hay que poner el ojo es en apoyar a los sectores productivos, generar una mayor producción, tratar de generar exportaciones
porque muchas exportaciones y el turismo y las remesas pueden bajar. Para defender nuestra moneda sería O sea, importante. usted nos está diciendo volver para el campo. Bueno, volver para el campo en lo que se refiere A producción. Sí, es que necesitamos garantizar la seguridad alimentaria. Nosotros producimos el 85% de lo que comemos. Somos un país muy que tenemos esa tasa a favor. Producimos mucho de lo que comemos. Nosotros tenemos que mantener ese 85% o rebasarlo. Y ese arancel cero resulta un desincentivo a la producción. Además de eso, siempre tratamos de hacer una oposición constructiva diciéndole las cosas que debe hacer. Hay un pacto eléctrico. Yo tengo que decir como político, ser serio, hay un pacto eléctrico. Se habló de que se revise la tarifa cada 3 meses. Eso es verdad y eso lo acordaron no solo los partidos políticos, los sectores económicos del país, los sectores productivos. Nos sentamos porque había un subsidio eléctrico muy grande. Pero hay momentos para hacer las cosas. Así como el gobierno entendió que no debía traspasar los precios de los combustibles y congeló los precios de los combustibles, también resultaría muy razonable que en este momento postergara la revisión trimestral de los precios de la energía. Dice congelarlo. Congelarlo, dejarlo como estaban, porque resulta muy inflacionario. Cuando a ti te dicen que la energía te subió un 10%, no crea, le va a subir un 10% a la gente, pero no crea que es solo que te va a subir un 10% a ti. Es que el supermercado tendrá que aumentar un poco su margen de beneficio para poder pagar la factura energética del supermercado. El cine tendrá que ganar más, la discoteca tendrá, porque todas las actividades productivas del país consumen energía. Entonces, sin dudas, ese es un factor altamente inflacionario y en este momento es una mala medida, es una muy mala decisión de parte del gobierno dominicano. Nosotros los exhortamos a que todavía la revisen, están a tiempo. Revisen esa decisión que fue tomada apenas la semana pasada. Los exhortamos a que la revisen en beneficio de la ciudadanía y del país y de su gobernabilidad incluso. Porque yo siempre he dicho, esta crisis sanitaria ha traído como consecuencia una crisis económica. Pero si seguimos mirando hacia los otros países, vemos que en muchos de los países la crisis económica ha desatado crisis sociales. Y nadie, ningún dominicano quiere una crisis social. ¿Podrá el gobierno mantener los precios de los combustibles? La noticia de ayer fue muy positiva. Por la rebaja del precio del petróleo. Porque el petróleo está comenzando a caer, la percepción, las economías y los mercados funcionan Pero mucho está por comenzando a percepción. caer no porque haya subido la producción de petróleo. Pero ha bajado la demanda. Ha bajado la demanda. Pero ya nos vamos a enfrentar próximamente a un invierno. Eso sí es importante. Eso sí es importante que usted lo diga porque realmente el hemisferio norte está mucho más poblado que el hemisferio sur, que tiene mucha agua, más que tierra. Entonces, el invierno del hemisferio norte obviamente incide muchísimo en la economía mundial, en el globo terráqueo. Por la demanda. Pero todavía falta mucho para invierno. Verano tiene 2 días. Sí, bueno, pero viene. Pero ya usted, estamos en julio, ya agosto y septiembre es lo que nos queda. Después de septiembre ya es invierno Pero, por ahí. Geraldino y Mejía, pero ok, aquí no estamos en invierno, pero estamos en verano. Sí. También hay una demanda. Mira, que sube también. Aquí es peor todavía en el sentido de la factura energética. ¿Por qué? Porque a la gente en verano, en República Dominicana, a diferencia de los países nórdicos que le sube en invierno el consumo, a nosotros nos sube en verano porque el calor es tan asfixiante que nosotros consumimos más abanico, consumimos más aire acondicionado, buscamos medios, la nevera se tiene que esforzar más. Si prendes el aire, y siempre lo he aprendido, el aire tendrá que esforzarse más para enfriar. Y eso aumenta. Normalmente nosotros tenemos un 10, un 15% de aumento de nuestras facturas en verano. Si además te meten un 10, resulta en un 25, en un 30% el aumento de tu factura, en medio de un proceso inflacionario de la canasta familiar. Pues sin duda yo creo que el gobierno, yo le pido al gobierno que realmente reflexione en cuanto a eso.
lo puede postergar hasta para invierno, que en invierno la factura le baja a la gente y en vez de bajarle con el aumento, pues puede compensarlo. Mira, una idea. Señor Mejía, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable de su parte. La verdad es que el que está agradecido soy yo, un verdadero placer. ¿Cómo no? Señoras y señores, nos vemos mañana si Dios lo permite.